Hola, hola a todos. Aquí con la profe Jenny. El día de hoy vamos a ver un poquito sobre el relato de un náufrago que, bueno, como todos ustedes saben y ya leyeron el libro, el relato de un náufrago es una historia contada por Gabriel García Márquez, un escritor colombiano, el cual tiene distintas obras, como Cien años de soledad, por ejemplo, que es una de las que más se conocen. ¿Qué más les puedo contar? Eh, que esta historia cuenta esta historia de que en el mar del Caribe, a causa de una fuerte tormenta, 8 miembros de una tripulación de un barco llamado el Destructor de la Marina cayeron al agua y desaparecieron. De los 8 tripulantes, solo sobrevivió uno y este es el protagonista de esta historia, Luis Alejandro Velasco, el cual estuvo 10 días a la deriva en una balsa, eh, sin comer, sin beber agua. Lo pasó muy mal hasta que llegó, después con mucho, mucho esfuerzo, llegó a la costa colombiana y allí fue proclamado héroe. Eh, Como decía Gabriel García Márquez, héroe de la patria, hecho muy rico por la publicidad y olvidado para siempre. Para comenzar por capítulos, a grandes rasgos, digamos, en el capítulo 1, se habla de que ese día toda la tripulación estaba en Mobile, en Alabama, en Estados Unidos, ¿ya? Todos preparados para embarcar el Caldas y para regresar a Cartagena, después de 8 meses cargados de regalos para los familiares. La madrugada del 24 de febrero se iban a embarcar mar adentro para volver. Luis Alejandro, que es nuestro protagonista, junto a su mejor amigo decidieron abandonar la marina tan pronto como llegaban a Cartagena, o sea, iban a llegar a Colombia y todo listo. Se terminó el tema de los marinos. Al principio igual tenían un poco de miedo, pero al cabo de unas horas ya se sentían como fatigados de este viaje. Eh, bueno, y el capítulo 2 habla que Luis Alejandro nunca tenía mareos cuando viajaba en los barcos, y esta vez sí se sentía así como intranquilo y tenía como un presentimiento o un extraño pensamiento, como sale en el libro. Y decía, es un buque seguro. En lo que él decía, afirmaba Luis Rengifo mientras dormía bajo su litera, ya para calmar a Luis Alejandro. Después de un montón de horas, y ya solo le faltaba 24 horas para llegar a Cartagena, el general da una orden y dijo que todo el personal se pasara al lado de babor, y él sabía perfectamente el significado. El barco estaba a estribor y había que equilibrarlo, o sea, ya en esos momentos ya habían problemas con el barco. Las olas eran cada vez más fuertes y altas y estallaban en la cubierta. Era las 11:30 de la noche y a las 2 iban a llegar al puerto de Cartagena. A las 2 llegarían como les dije, al puerto de Cartagena, y una ola enorme que vino los tumbó. Se cayeron todos al agua y el barco desapareció. Después de un breve instante, apareció a más de 100 metros de distancia, adivinen quién, Luis Alejandro. Igual es bueno rescatar de aquí de por qué se hundió el barco, ¿ya? Bueno, Luis Alejandro sabía la verdad. Lo que pasa es que este barco venía sobrecargado, ¿ya? Con como cosas así de como tipo contrabando, podríamos decirlo así.
Eh, y bueno, fue por supuestamente una fuerte ola y se dio vuelta. ¿Pero por qué? No debería haber pasado si era un buque seguro. Esas cosas no pasaban. ¿Ya? Como un dato para que lo tenga. En el capítulo 3, Luis Alejandro se sostuvo a flote entre las cajas, porque aquí cayeron muchas cajas, y vio una de las balsas que salieron del barco y se puso a nadar hacia ella. Agarró la balsa y saltó al interior. Un amigo tan solo estaba a 2 metros de la balsa y de la fuerte tormenta que había se perdió entre las olas. Se quedó solo en la balsa esperando que los otros lo vinieran a buscar. No supo nada más de los amigos, ¿ya? De los compañeros del buque, del barco. En el capítulo 4 decía que él pensaba que seguramente se iban a comunicar, como pensaba que los compañeros se habían ido, él pensaba que se iban a comunicar y iban a ver, a comunicar el accidente que hubo y llegarían al menos en 2 horas, iban a llegar aviones a rescatarlo. Y se puso a pensar que todos sus compañeros ya habían regresado. Una señal que había al fondo de todo, se veía un punto negro y muy luminoso que se acercaba y era un avión. Y muy rápidamente Luis Alejandro se sacó la camiseta y empezó a hacer señas. Pero desgraciadamente se equivocó. El avión no venía hacia la balsa y desapareció en el horizonte. Pasaron 30 horas y vio claramente al primer animal en el mar. Era un tiburón. Por suerte solo se paseó por allí unas horas y se fue. Ya era la segunda noche. Aún no tenía hambre, pero sí tenía mucha sed. Él se imaginaba que había un viejo amigo suyo en la balsa que lo venía a saludar y hablaban durante toda la noche. Para saber cuántos días llevaba, los contaba dibujando rayitas, pero igual era inútil porque se descontaba y no sabía si eran 29 o 30 o 31 y en las terminaciones del mes de febrero. Por las terminaciones del mes de febrero. Perdió todas las esperanzas. Vio otra vez unas luces, pero esta vez eran de un barco que pasó de largo y como el avión desapareció en el horizonte. Ya era el quinto día y se paró una gaviota muy cerca y que lo que hacía él intentaba cazarla para poder comer algo. En el capítulo 7 se habla de que por suerte alcanzó esa gaviota y le rompió el cuello y la descuartizó y se comió un trozo, pero le daba mucho asco. Después de eso pasaron 7 días y era de noche y había perdido las esperanzas al tener que arrojar su presa a los tiburones a cambio de la vida. O sea, entregó la, la gaviota a los tiburones para que no se lo coman a él. Intentaba comerse el cinturón, tenía un cinturón en la desesperación y el hambre que él tenía. Él sabía que ese no iba a ser su último día en el mar, ¿ya? Un tiburón que apareció, saltó y entró en la balsa. Entonces Alejandro lo mató como pudo a golpes y a puros con el remo, le pegó al tiburón en la cabeza. Aún le daba mucho asco. El hambre lo superaba y se comió una parte del tiburón. Se guardó el resto para más tarde, pero otro tiburón de un mordisco se lo comió. Luis Alejandro, harto de los tiburones, se enojó muchísimo. Después de esto, el capítulo 9 habla de que llegó una fuerte ola, hizo dar vuelta de campana a la balsa. Luis Alejandro cayó en el agua y empezó a nadar desesperadamente. Al final, volvió y logró subirse a la balsa. En ese momento él estaba asustado, sabía que en cualquier momento podía volver a pasar, que venga una ola grande, y se quedó bajo el agua
y se metió abajo del agua porque otra ola lo tumbó. Luis Alejandro se quedó abajo buscando la hebilla del cinturón. Logró desatarse y sacó la cabeza. O sea, se dio vuelta de nuevo y trataba de buscar abajo del agua cómo desatarse el cinturón. Pasaron 8 días y vio otra gaviota, pero esa gaviota era vieja y no la mató, sino que le dio ánimo y sabía que muy cerca iba a encontrar tierra firme. En el capítulo 10 se habla de que la barba ya le llegaba hasta el cuello. Estaba destrozado, muerto de sed, hambriento, estaba quemado por el sol y recordaba momentos con sus amigos cuando iban a un bar, lo bien que los pasaba. Luis Alejandro tenía deseos de morir, empezó a rezar, pensando en que esa misma hora también lo estaba haciendo su familia por él. En el fondo de la balsa se encontró una raíz y se la comió. Era una alucinación, quién sabe. Después, en el capítulo 11, se habla de que, apoyado con la cabeza junto a la borda, fue cuando vio claramente el largo verde de la costa. Debería haber más o menos unos 2 kilómetros de distancia. A la costa. No pudo más, soltó el remo, cerró los ojos y se tiró al agua. Empezó a nadar en dirección a la en la cual él creía que era la correcta. No vio la tierra, era otra alucinación. Ya no daba tiempo para regresar a la balsa, así que más encima estaba demasiado lejos. En el capítulo 12 hablan de que él levantó un poco la cabeza y vio perfectamente. Al frente de él estaba la costa. Luis Alejandro, tras mucho esfuerzo, logró llegar a la orilla. Allí se encontró una muchacha. Empezó a correr y se largó. Se encontró más tarde con un hombre, un burro y un perro. Luis Alejandro, como a la muchacha, le pidió ayuda, pero esta vez en español. El hombre lo entendió perfectamente y le dijo que se esperara. El perro se quedó con él. Luis Alejandro había llegado a Colombia. En el capítulo 13, el hombre llegó con el burro. El hombre llegó con el burro y la muchacha, que resultó que era la mujer del caballero del burro, con ayuda lo subieron al burro y lo llevaron al pueblo. Luis Alejandro pedía algo de beber o comida, pero le dijeron que no le darían nada hasta que no lo visitara un médico. Recibió visitas de toda la gente, entre las cuales hombres, mujeres, niños y animales, todos se habían movilizado para verlo. Luis Alejandro trataba de explicarles la historia, pero le decían que se callara, que estaba enfermo. Le llevaron a San Juan de Urabá. Allí lo visitó un médico de Urabá, perdón. Allí lo visitó un médico y después le dijo que lo estaba esperando una avioneta lista para llevarlo a Cartagena. Lo ingresaron en el hospital, todo el mundo lo quería ir a visitar y preguntarle todo. Solo se permitía la entrada a los médicos y a los de seguridad en la habitación. Muchos periodistas se disfrazaban de médicos para poder meterse a preguntarle lo que había pasado, pero muchos. Pero de todos estos, solo uno se coló y le pidió que dibujara el buque donde viajaba. Y otra cosa más, él firmó los dibujos y al día siguiente salieron publicados al diario. Luis Alejandro Velasco se sentía orgulloso de aquel periodista que había publicado obviamente los dibujos de él. Luis Alejandro finalmente fue proclamado héroe y se hizo muy rico gracias a la publicidad. Solo tenía que explicar la historia, nada más de lo que había pasado. Algunas personas le decían que la historia era falsa.
Y él siempre contestaba, entonces, ¿qué hice durante mis 10 días en el mar? Bueno, cabe recalcar que él tuvo, esto fue una historia, un hecho real, es una crónica. Las crónicas son de los periodistas. ¿Qué más les puedo comentar sobre esto? Que él se hizo, como decíamos aquí, se hizo muy famoso, pero al final fue casi odiado por el gobierno, porque el gobierno dijo una cosa y en realidad de por qué se había hundido el barco, pero en realidad fue otra cosa, era lo que decía Luis Alejandro, pero por eso después fue aborrecido por el gobierno de Colombia. Así que eso, pues chiquillos, espero les sirva. Traté de hacerlo lo mejor posible. Este es el primer video que subo aquí, así que ya voy a estar subiendo más para poder ayudarlos en su análisis de sus libros de plan lector. Eso, que esté muy bien. Adiós.